Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 28 de la parte 5 de esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos revisando diferentes aspectos variados del reino. Tanto la nación de Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento son el reino de Dios y forman parte del reino de Dios. Después del milenio, durante el tiempo de los cielos y la tierra nueva, el reino de Dios seguirá existiendo, porque es el reino eterno. Por tanto, de acuerdo a las Escrituras, el reino de Dios se extiende desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. La esfera de este reino, que este reino abarca es muy amplia. El reino de los cielos tiene un inicio y un fin, aunque forma parte del reino de Dios, que abarca aunque él forma parte del reino de Dios, refiriéndolo al reino de los cielos, abarca una esfera menos amplia. Antes que comenzara el reino de los cielos, ya estaba presente el reino de Dios. Después que el reino de los cielos termine, el reino de Dios continuará existiendo por la eternidad. Durante el tiempo que dura el reino de los cielos es el reino de Dios. Por consiguiente, a veces el reino de los cielos es también llamado el reino de Dios. Mateo 19, 23 y 24 muestra que el reino de los cielos es el reino de Dios. Si comparamos Mateo 13 del 31 al 33, también Mateo 11, 11 y 8, 11, con Lucas 13 del 18 al 21, Lucas 7, 28 y Lucas 13 del 28 al 29, comprobaremos que el reino de los cielos es el reino de Dios. Puesto que el reino de los cielos forma parte del reino de Dios, también puede ser llamado el reino de Dios. Por ejemplo, puesto que California forma parte de los Estados Unidos, también puede ser llamada los Estados Unidos. Si un visitante extranjero viene a California, él también viene a los Estados Unidos. Aunque California puede ser llamado los Estados Unidos no podrían ser llamados California. Asimismo, podríamos llamar el reino de los cielos el reino de Dios, pero no podemos llamar al reino de Dios el reino de los cielos. Esto se debe a que el reino de Dios abarca el reino de los cielos, pero el reino de los cielos no abarca el reino de Dios. El reino de Dios es la totalidad de su reinar desde la eternidad hasta la eternidad. El reino de los cielos es el reinar de los cielos desde el nacimiento de la iglesia hasta el final del milenio. Todo aquel que está en el reino de los cielos está en el reino de Dios. Pero no todos los que están en el reino de Dios están necesariamente en el reino de los cielos. Todos los salvos están en el reino de Dios y todos ellos entran en el reino de Dios, pero podrían no entrar en el reino de los cielos. Únicamente los creyentes vencedores participarán de la realidad del reino de los cielos y podrían entrar en la manifestación del reino de los cielos. Esta es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Vamos a mirar también la diferencia entre el reino de los cielos y el milenio. El milenio se refiere al tiempo después que el Señor regrese a reinar sobre el mundo como rey, el cual es un tiempo que es antes de los cielos nuevos y la tierra nueva que se menciona en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Está dividido en dos partes, hablamos del milenio, la parte celestial y la parte terrenal. La parte terrenal es el reino del Mesías, la cual los judíos esperan, o sea, el reino del Hijo del Hombre mencionado en Mateo 13, 41. Este reino está conformado por dos grupos de personas, o sea, la parte terrenal o el reino del Mesías. Un grupo está formado por las naciones, que son las ovejas mencionadas en Mateo 25, que constituirán el pueblo del reino. El otro grupo está formado por el pueblo judío como los sacerdotes, quienes conducirán a las naciones a servir a Dios y tendrán la Jerusalén terrenal como su centro. Esto lo podemos ver
en Zacarías 8 del 20 al 23, también Zacarías 14, 16, 17, Isaías 2, versículos 2 y 3, Jeremías 3, 17. La parte celestial es la manifestación del reino de los cielos. Estamos diciendo la parte celestial del milenio o el reino de los cielos en su manifestación. También se le llama el reino del Padre en Mateo 13, 43. Todos los creyentes que en la actualidad son disciplinados en la realidad del reino de los cielos entrarán en la parte celestial del milenio en el futuro para disfrutar de la gloria y la alegría del reino, así como para reinar con el Señor como reyes que regirán sobre las naciones por 1000 años. Por tanto, el milenio es el periodo en que Cristo reina sobre el mundo como rey, mientras que el reino de los cielos, refiriéndonos a la manifestación del reino de los cielos, es la parte celestial del milenio en la cual Cristo y los santos vencedores reinarán como reyes sobre el mundo. Apocalipsis 2, 26, 27, Apocalipsis 20, del 4 al 6, segunda de Timoteo 2, 2 y también Lucas 19, 17 y 19. Vamos ahora a ver la diferencia entre el reino de los cielos y el reino del Mesías. En el Antiguo Testamento, el Señor prometió al pueblo judío que el ungido, esto quiere decir el Mesías, vendría a heredar el trono de David y restaurar a la nación, es decir, la nación de Israel. Podemos ver esto en una cantidad de pasajes enormes. Vamos a mencionar unos poquitos. Génesis 49, 10, segunda de Samuel 7, 13 y también 16, Salmo 2 del 8 y 9, Salmo 72 del 1 al 20, el Salmo 100, 2 y 3, también Jeremías 23, 5 y 6, Jeremías 33, 14 al 17, muchos pasajes de Ezequiel 21, 27, 34, 23 al 24, Daniel 2, 35 y 7, 14. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, el pueblo judío esperaba al Mesías que restauraría su reino, como lo vemos en Lucas 2:25 y 3:15 y 7:19. Sin embargo, Él no restaurará el reino mesiánico mencionado en Mateo 23:39 hasta su segunda venida. El reino que el Señor, el Mesías, restaurará, el reino del Mesías o el reino de Israel que será restaurado en el futuro, es la parte terrenal del milenio. El tabernáculo de David, que el Señor reedificará, como vemos en Hechos 15, 16, y el reino que Dios ha preparado desde la fundación del mundo para las ovejas que serán los pueblos en la tierra durante el milenio, como lo vemos en Mateo 25, 32 al 34. El Señor se sentará en el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, el pueblo judío, como vemos en Lucas 1, 32, 33, gobernando a las naciones de la tierra durante el milenio, como está en el Salmo 2.8 y Salmo 72.8 y también en Daniel 7.14 y 2.35. Por tanto, el reino de los cielos es definitivamente diferente del reino del Mesías. El reino del Mesías es la parte terrenal del milenio. El reino de los cielos, esto es la manifestación del reino de los cielos, es la parte celestial del milenio. El reino del Mesías es terrenal, mientras que el reino de los cielos es celestial. Antes de la venida del reino del Mesías, el reino de los cielos, esto quiere decir la realidad del reino de los cielos, ya estará presente entre los creyentes vencedores. El reino del Mesías es para el pueblo judío, que será restaurado en el futuro, y para los gentiles como las ovejas, mientras que el reino de los cielos es para los vencedores en la iglesia. Que sea establecido el reino futuro del Mesías es la expectativa que tienen los judíos. Pero el reino de los cielos en el futuro, esto quiere decir la manifestación del reino de los cielos, debe ser la expectativa de los creyentes, los vencedores. El reino del Mesías estará conformado por el pueblo judío como los sacerdotes y por los gentiles como el pueblo. En el futuro reino de los cielos solamente estarán los reyes, no así el pueblo.
El pueblo que será regido por los reyes del futuro reino de los cielos está conformado por aquellos que estarán en el reino del Mesías. Por tanto, el reino del Mesías estará subordinado al futuro reino de los cielos. El futuro reino de los cielos será la autoridad gobernante del reino del Mesías. Los vencedores en las iglesias reinarán con Cristo por 1000 años en el reino de los cielos, gobernando sobre los judíos y gentiles en el reino del Mesías. Esto lo vemos claramente en Apocalipsis 20, 4 y 6, Mateo 19, versículo 28 y también en Apocalipsis 2, 26. Vamos a mirar la diferencia entre el reino de los cielos, vamos a mirar la diferencia entre los cielos y el reino de los cielos. La diferencia entre los cielos y el reino de los cielos, amados, pero esto será ya en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.